Al principio del año, muchos son los que hacen propósitos, hacen resoluciones. La absoluta mayoría de las resoluciones hechas a principios de enero no sobreviven el mes de febrero. Las estadísticas dicen en diferentes fuentes que el 80% de las resoluciones a principios de enero no llegan al final de febrero. Realmente no fueron propósitos. Hay propósitos personales y hay propósitos institucionales. La semana pasada nosotros evaluamos el tema una resolución para valientes. Y hablamos de la resolución de convertirnos en un servidor de Cristo para la iglesia local. Hablamos de ser servidores de personas, servidores de almas. Hablamos que un servidor rinde su vida como Cristo mismo lo hizo. Y este es un propósito de vida. No es un propósito de un año, es un propósito de vida. Es una resolución para el resto de nuestra vida. Entregar tu vida para discipular otras personas hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo tiene también propósito. Él tiene un plan global. Y también tiene planes particulares para cada persona. Su plan global es el plan de redención. Y este plan de redención se ha mantenido bajo su total soberanía a través de los siglos. Cada uno de los detalles de su plan se ha cumplido. No importa qué ha sucedido. Nada ha interrumpido el plan de Dios, nada lo ha desviado, nada lo ha obstaculizado. El plan de Dios sigue cumpliéndose, nada lo ha acelerado y nada lo ha desacelerado, porque Dios es soberano. Ninguno de los cataclismos que ha habido en el mundo, en la historia, ninguno de los desastres naturales, ni las guerras mundiales, ni las guerras localizadas, nada de esto ha afectado el desenvolvimiento del plan de Dios, ni su gobierno. Su plan maestro, su propósito ininterrumpido es la redención de un pueblo para sí. La redención de un pueblo para sí. Un pueblo que goce eternamente con él de salvación, de paz y de gozo. Este es su propósito. Recoger un pueblo redimido para que pase la eternidad con él en paz y en gozo. Muchos somos muy malos para hacer y mantener propósitos. Y aparentemente la gran mayoría lo son, porque si el 80% de las resoluciones no sobreviven en febrero, es que la gran mayoría somos muy malos para hacer y mantener propósitos. Otros son realmente excelentes, identificando propósitos, haciendo propósitos y manteniendo sus propósitos a través del tiempo. Son excelentes. El problema es que son sus propósitos, no necesariamente los propósitos de Dios. Están elaborando su vida, su plan de vida, y no necesariamente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, yo quisiera hablar con ustedes sobre el plan de Dios para el año 2018. El plan de Dios para el año 2018
¿Cuál es el plan de Dios para el 2018? Bueno, sigue siendo el mismo desde la fundación del mundo. Lo que acabamos de decir hace un momento. Redimir un pueblo para su gloria y darles eterna satisfacción, gozo y paz. Ese sigue siendo el plan de Dios y ese es el plan de Dios para el año 2018. Y ese es el plan de Dios para nosotros como iglesia y como individuos. En Juan capítulo 12, partiendo del versículo 27, nosotros vemos que el plan de Dios sigue firme. Su gobierno sobre esos propósitos sigue firme. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo está hablando y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Pues Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hay mucho material en este pasaje, pero yo quisiera concentrarme en este tema, el propósito de Dios para el mundo. El Señor
mantiene este propósito de redimir un pueblo para su gloria y para darles eterna satisfacción, salvación, eterno gozo y paz. Entonces, lo que vemos aquí con el primer versículo 27, cuando el Señor Jesús dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios mantendrá su plan. Nada va a obstaculizar, ni ha obstaculizado, ni va a obstaculizar el plan de Dios. ¿Ustedes saben qué? Ni siquiera el sufrimiento grave del Señor Jesucristo iba a obstaculizar el plan de Dios. De hecho, ese era el plan de Dios, es parte del plan de Dios, que el Señor Jesucristo tuviera que pasar por esta agonía. La expectativa de sufrimiento de su Hijo no frenó al Señor de llevar a cabo su plan. Está turbada mi alma. Yo quiero que ustedes piensen, principalmente ustedes que son padres, madres, quizás tíos, piensen cuando un hijo está en agonía. ¿Quieren ustedes que ese hijo pase por esa agonía? No, inmediatamente nosotros ponemos en todos los chats y en todas las redes, por favor, oren por mi hijo. Y nosotros llamamos a la iglesia, llamamos a los hermanos que oren por mi hijo. Nosotros no queremos ver a nuestros hijos pasando por agonía. Queremos librarles de la agonía, del sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo sabía que iba a pasar por ahí. El Padre lo envió para pasar por esa agonía. Y la expectativa de esa agonía no iba a impedir que el plan siguiera hacia adelante. El Señor dijo, para esto he llegado a esta hora. El mismo Señor Jesucristo no se iba a oponer al plan de Dios. ¿Qué voy a decir? Él sabía que a cuestión de un día, 2 días, iba a estar en la cruz, iba a ser crucificado. ¿Qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. ¿Ustedes se imaginan el Padre escuchando al Hijo diciendo estas cosas? La palabra Padre y Madre tiene un poder impresionante en la voz de nuestros hijos. Claro, en la forma como nosotros nos comunicamos, a menudo no decimos Padre cuando queremos conversar con nuestro Padre, ni decimos Madre cuando queremos hablar con nuestra Madre, sino le decimos papi, o papá, o mami, o mamá. Pero es lo mismo, esa palabra tiene un inmenso poder en los oídos de nosotros los padres cuando nuestros hijos lo dicen, y más cuando ellos están en sufrimiento. Nosotros vemos a un hijo con dolor, con fiebre, estremeciéndose. Dice, papi, por favor, sáname. Eso tiene un terrible poder sobre nosotros. Y el hijo iba hacia esa situación. Y él lo sabía y el Padre lo sabía. Y él le decía, ¿qué voy a decir? Padre, sálvame de esto. Las expresiones del Señor Jesucristo en verdadera agonía son casi imposibles de evitar que Dios actúe, excepto que Dios no es movido por esto, sino por su plan. Cuando en Lucas 22 nosotros vemos que el Señor se apartó a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Eso estamos hablando ya
horas, momentos antes de ser arrestado, el Señor Jesús, el Hijo, delante del Padre, se pone de rodillas diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Imagínese usted. Tú ves a tu hijo yendo hacia la muerte, hacia un sufrimiento terrible. Y tú tienes la capacidad de impedirlo. Y tu hijo te ruega que lo libres. ¿Qué haces? Pues en este caso, el padre no lo libró. El hijo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecerle al Hijo, al Señor Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, lo que el Hijo iba a experimentar era parte del plan de Dios. Y ese sufrimiento no impediría que el plan de Dios se cumpliera. Por lo tanto, amados hermanos, si el sufrimiento del Hijo no va a impedir que el plan de Dios se ejecute con precisión, nada, absolutamente nada más lo va a impedir tampoco. Por lo tanto, Dios mantendrá su plan de redimir a un pueblo para su gloria, para poder darle salvación, gozo y paz eternas. En segundo lugar, vemos que el plan del Padre es justamente alcanzar al mundo a través del Hijo y usándonos a nosotros. El plan del Padre es de alcanzar al mundo, glorificando al Hijo. Nosotros vemos ahí, el Señor dice: glorifica tu nombre. Y el Padre, que dice: oh, yo lo he glorificado y lo voy a glorificar aún más. Lo voy a hacer. Glorificando al Hijo. ¿Cómo? Convirtiendo al Hijo en el Salvador del mundo. Amados hermanos, nosotros queremos ver a nuestros seres queridos que sean salvos por el Señor. No queremos que ellos pasen la eternidad en el infierno, así como el Señor nos libró a nosotros por pura gracia, no porque lo mereciéramos, sino justamente porque somos pecadores y merecemos el castigo. Es que nosotros necesitamos la salvación, necesitamos el Salvador, el Señor Jesús, y queremos lo mismo para nuestros seres queridos. Queremos lo mismo. Y nosotros queremos que el Padre también les alcance. Pero, amados hermanos, nosotros somos los instrumentos. El Señor dice que si los discípulos hubiesen callado, Él hubiese puesto a las piedras a hablar. Pero Él no va a poner a las piedras a hablar, porque su plan es que tú y yo hablemos. Es que tú y yo seamos los instrumentos para glorificar a Cristo. Y es verdad que nosotros no queremos ver a nuestros seres queridos sufriendo, partiendo hacia la eternidad sin Cristo. A ese lugar terrible que Dios creó para el diablo. Pero si tú rechazas a Cristo, estás de manera automática, por default, como dicen, eligiendo al diablo, y vas a terminar donde Él también va a terminar, que no es la voluntad del Señor. Dice: su deseo, su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento, y todo significa tú también. Ahora, más importante que eso, más importante que librar las almas del infierno, es esto, hermanos: es que cada vez que un pecador se arrepiente de su pecado y se convierte a Cristo y lo ve como su Señor y Salvador, eso glorifica al Hijo.
Y eso en el plan de Dios es más importante aún. La salvación de las almas, es cierto que libra a las almas del infierno, pero lo más importante es que glorifica al Hijo. Y Él, dice el Señor Dios, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por lo tanto, hermanos, tú dices que amas al Señor Jesús, pues si lo amas, debes querer verlo glorificado. Y la forma como Él es más glorificado en este mundo es cuando un pecador se arrepiente y se convierte a Él. Aquel pecador a quien tú fuiste a llevarle el Evangelio y el Espíritu de Dios le dio luz. Él pudo entender, arrepentirse y entregarse a Cristo. Y este salón está lleno de pecadores que por su gracia nos hemos arrepentido. Pero en este salón también hay personas que todavía no han tomado esa decisión. Y en este salón hay personas que han escuchado este evangelio durante años y años y años, y tú sabes muy bien en tu corazón que tú no te has convertido todavía. Necesitas hacerlo. El otro día le preguntaba a la congregación, ¿eres tú realmente un discípulo de Cristo? ¿Puedes tú anotar 10 evidencias en tu vida de que tú eres un discípulo de Cristo? Si lo que tú me vas a decir es que hace 5 años atrás, 10 años, 20 años atrás, tú hiciste una profesión de fe, déjame decirte, ninguna oración salva. Lo repito, ninguna oración salva. ¿Qué dice la Escritura? Por gracia sois salvos por medio de la fe. La oración puede ser una forma de tú expresar tu fe, pero no es la oración que salva, es tu fe en que Cristo Jesús es tu Salvador y tu Señor. Por lo tanto, debe haber evidencias de que tú realmente eres un discípulo de Cristo que le está glorificando realmente. El plan del Padre es alcanzar al mundo glorificando a Cristo, pasando juicio sobre el mundo y sobre Satanás. Fíjense, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ciertamente, hermanos, ya el diablo está condenado. Si tú dices, el diablo me hizo pecar, tú estás equivocado. El diablo no te puede hacer pecar. El diablo puede crear circunstancias que sean atractivas para que tú peques, pero el diablo no te puede hacer pecar. La decisión es tuya. La Escritura dice que es de nosotros, de nuestro malvado corazón, es que pecamos. Pero el diablo ha sido juzgado, el destino del diablo es cierto. La Biblia lo ha dicho, él será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre en algún momento. Gloria a Dios, él está vencido. Porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Y eso es lo que vemos ahora en versículo 32. El plan del Padre es alcanzar al mundo crucificando y resucitando a Cristo, al Hijo. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, eso puede significar su crucifixión, el hecho de que Él fue levantado y puesto en una cruz, colgado en una cruz, y puede significar también su resurrección. Él fue levantado de los muertos. ¿Y por qué no las dos cosas? El hecho es que si Él fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Crucifixión sin resurrección no sirve de nada, porque miles y miles y miles de personas fueron crucificadas, pero solamente una resucitó. Ese es parte del plan de Dios, porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque resucitó, tiene poder para darte vida a ti que estás muerto en delitos y pecados. El plan de Dios para alcanzar el mundo tiene que ser aceptado por ti.
Sí, es su plan. Y ahora no vamos a meternos en la milenaria discusión sobre la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios. El hecho es que tienes que creer y tienes que aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Dice el versículo 34, y respondiendo la gente dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos sabían a quién se refería el Hijo del Hombre porque en el Antiguo Testamento está muy claro, de manera especial en Ezequiel y algo en Jeremías, que el Hijo del Hombre se refiere al Mesías. Y el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, pero que Él necesita morir. Porque ellos no tenían tiempo en cuenta, ellos tenían en cuenta algunas profecías, pero no otras sobre el Mesías. Ellos tergiversaron la Escritura y estaban esperando a un Mesías, como ustedes saben, he escuchado muchas veces, un Mesías, un rey que iba a librarlos del poder de sus enemigos de manera literal. Pero el Señor está más interesado en librar sus almas del castigo eterno. Ahora, es verdad que un día el pueblo de Israel como nación será librado de sus enemigos. Eso vendrá, aleluya, eso vendrá. Pero es más importante es las almas sean libradas del infierno. Algunos habían intencionalmente cerrado su corazón a Cristo. Y ese tipo de argumento que vemos aquí en el versículo 34 es un argumento inducido por los fariseos, porque es el tipo de pensamiento que usaban los fariseos. Ten cuidado a quien tú oyes. Hay voces que te desvían de la verdad. Hay voces que hacen que tú dudes de la verdad, de las Escrituras. Ten cuidado a quien tú estás oyendo. Muchos estaban siendo engañados y desorientados. El plan del Padre es alcanzar al mundo también trayendo luz al mundo. Versículo 35 en adelante. Cristo dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Versículo 46, ¿qué dice? Yo, ¿qué cosa? La luz he venido al mundo. ¿Para qué? Propósito, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Juan capítulo 1, versículo 7, el Señor dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, que vino para dar testimonio de Cristo, a fin de que todos creyesen por él, por medio de Juan, nosotros creyéramos en Cristo como la luz. Deberían haber muchos más Juan hoy en día, que por medio de ellos podamos creer, otros puedan creer en la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Capítulo 3 de Juan, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente rechaza la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 11, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas?
El que anda día a día, de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Juan 12, acabamos de leer. Cristo Jesús es la luz. Nosotros estamos en tinieblas sin Cristo. Yo no sé de muchos de ustedes los detalles de su conversión, pero yo recuerdo que yo crecí en una iglesia, en una familia supuestamente religiosa. Desde chiquito me pusieron en colegios religiosos, donde supuestamente nos enseñaban las cosas de Dios. Pero no fue hasta a los 15 años, que yo comencé a asistir de manera regular a la iglesia. Y de los 15 a los 17 años yo estaba asistiendo a una iglesia. Porque quería, nadie me forzaba, era el único de mi casa. A veces me acompañaba mi hermana, a veces me acompañaba mi hermano menor, pero todos los domingos yo iba. Y yo pensaba que estaba en la verdad. Yo estaba en tinieblas, pero yo pensaba que estaba en la verdad. Cuando finalmente, por primera vez, comienzo a estudiar su palabra, y lo que su palabra me decía, duré varios meses estudiando las escrituras y seguí asistiendo a esta religión, cuando finalmente me di cuenta que contradice. Yo tengo que tomar una decisión, o es la palabra de Dios o es esto. Gloria al Señor que Él me dio luz, Él abrió mis ojos para ver la verdad. No fui yo, porque yo estoy en tinieblas. Fue Él que abrió los ojos, porque Él es la luz, para ver a Cristo como el Salvador. Ninguna religión, como el problema de las religiones es ese. La religión provoca que sus feligreses crean que esa religión es la salvación. Hablan de Dios, hablan de salvación, hablan de pecado, pero realmente todo está organizado para que la gente crea que esa religión es su salvación. Básicamente, esta religión igual a Dios. Dios igual a esta religión. Quizás no lo dicen de esta manera, pero ciertamente eso es lo que manifiesta. Entonces, si tú no vienes a Cristo, estás en tinieblas, terminarás en tinieblas, y eso no es lo que el Señor quiere. Leemos en Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Qué glorioso es leer estos verbos en el pasado. En otro tiempo erais tinieblas. Eso trae esperanza y gozo. Qué bueno. ¿Cuál es la diferencia entre uno que está ahora mismo en tinieblas y uno de los que ya no estamos en tinieblas? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos mejores que los demás, ¿verdad? Claro que no. Nosotros estamos en la misma condición. La única diferencia es que uno se convirtió a Cristo y el otro no. Esa es la diferencia. Porque ambos merecemos el infierno, pero el Señor ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no ande en tinieblas. ¿Quieres tú creer a Cristo? Dios mantendrá su plan soberano. El plan del Padre es de alcanzar al mundo. Y por último, debes aceptar el plan de Dios para tu vida en el año 2018. ¿Qué hablamos? Que el plan de Dios para el año 2018 es el mismo plan que Dios ha tenido a través de las edades. Redimir un pueblo para su gloria, para darles eterna salvación, gozo y paz. Tú debes aceptar este plan de Dios para este año 2018. Algunos no quieren aceptarlo a pesar de lo claro que está. Versículo 37. Dice,
Pero a pesar de, qué triste esas palabras, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasaba? No creían en él. Nosotros a través de Juan hablamos muchas veces que los milagros no necesariamente traen salvación, traen fe. Los milagros no producen fe necesariamente. Porque miren esto, aquí que está diciendo. Había hecho tantas señales y no creían porque no decidieron no creer. Es verdad que algunos no quieren aceptar a pesar de lo claro que está. Pero si tú estás aquí sin Cristo todavía, si no te has convertido a Cristo todavía, acepta el plan de Dios para ti, porque es para salvación. Nosotros vamos a terminar con el versículo 50, que dice, yo sé que su mandamiento, dice el Señor Jesús, es que es vida eterna, es lo que Él quiere para ti. Ese es su plan para ti. Dios sabe que muchos no lo aceptarán, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías predicó durante 50 años y no vio prácticamente nada de fruto. Dios sabe que muchos no lo aceptarán. Nosotros sabemos que muchos no lo aceptarán. Pero el Señor sigue teniendo su plan. Y el hecho de que la gente no acepte no significa que eso va a invalidar el plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo el mismo, redimir a un pueblo para su gloria, trayéndole salvación eterna, gozo y paz. Es el mismo plan. Antes de que tú te convirtieras a Cristo por su gracia, muchas personas habían pasado por este mundo y se habían ido al infierno. Y muchos habían pasado por este mundo y se habían convertido a Cristo. Seguirá el mismo tren hasta que Cristo venga. Pero ustedes saben que aquí está este salón lleno de personas que han sido salvas por su gracia. Que un día no eran salvas por su gracia. Por lo tanto, vamos a unirnos al plan de Dios para alcanzar al mundo. Dios tiene un plan para las naciones y tiene un plan para individuos. Por ejemplo, con relación a la nación de Israel, hay un plan bien marcado. Y el Señor lo tiene ahí, dice el versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sí. Lamentablemente, cuando tú insistes en no creer, entonces Dios te cierra la puerta. Esa es la verdad. La luz está ahí. Las señales fueron hechas. La verdad fue predicada y sigue siendo predicada. Aún en este mismo momento está siendo predicada la verdad. Y tú has decidido no creer. Tú dices, no, pero yo creo. ¿Tú crees? Vamos a ver, ¿cómo tú crees? Fíjense el versículo 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Usted ve, pastor, yo creo como estos gobernantes creyeron. Ajá, pero ¿qué pasó? Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Entonces ya ellos asintieron. Ellos dijeron, sí, eso es verdad. Ellos dijeron, sí, definitivamente las evidencias están ahí. Él es el Mesías. Sí, claro que sí, yo necesito su salvación. Yo necesito seguirle, pero, bueno, estas personas tuvieron una excusa. Tú tienes otra. Pero siguen siendo excusas.
Dice, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y después dice, ¿por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Debes tomar la decisión de seguir a Cristo. Él es el Salvador, Él es el Dios Salvador que puede darte vida eterna. Como sabemos, versículo anterior, el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. No tenemos el tiempo de hacer esta evaluación, pero en Isaías capítulo 6, habla de Jehová y que Jehová fue el que dijo estas palabras, que cegó los ojos de ellos, etc. Pero aquí Juan está diciendo que Isaías habló acerca de Cristo cuando vio su gloria, la gloria de Cristo. O sea que Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el Salvador, el Dios que puede sí condenarte, el Dios que quiere salvarte. Este es un plan que está disponible para tu creer. El Evangelio ha sido anunciado y tú tienes que creerlo o automáticamente debes rechazarlo. Alguien una vez dijo, para tú tener salvación, ir a la presencia de Dios, debes arrepentirte, convertirte a Cristo, como dice la Escritura. Pero para ir al infierno no tienes que hacer absolutamente nada. No hagas nada, porque estás de camino allá. Pastor, pero esas son palabras muy duras. No. Son palabras de gracia y de amor. Tú necesitas convertirte a Cristo para salvación de tu alma. Si yo no te dijera eso, entonces sería falta de amor. Amados hermanos, entonces, si el plan de Dios es redimir a un pueblo para su gloria, para que tengan salvación eterna, gozo y paz, entonces nosotros debemos unirnos a su plan. Porque no unirnos a su plan significa que tenemos una terrible falta de amor hacia esas almas que se están yendo hacia el infierno. Una de las personas que yo más admiro es mi mamá. Mi mamá tiene una sensibilidad por las almas increíble. Y este año que pasó, falleció su hermano y su hermana. Durante 36 años mi mamá les estuvo predicando. Le enviaba cartas y cuando visitaba les hablaba. Y rechazaron y rechazaron y rechazaron. Fallecieron. Hasta donde sabemos, partieron sin Cristo. Y mami permanentemente llorando. El dolor de saber dónde está mi hermana, dónde está mi hermano en este momento. Así debe dolernos las almas. Y por eso necesitamos sumarnos al plan de Dios para la redención. ¿Y su plan cuál es? Versículo 50, vamos a adelantarnos. Su plan es, sencillamente, vida eterna. ¿Por qué el mundo necesita vida eterna? Porque ya tiene muerte eterna. Necesitan vida, necesitan un Salvador. Y Cristo es el Salvador. Y ese es el plan de Dios para el año 2018. Y ese será el plan de Dios para el 19 y hasta que Cristo venga. Ese es el plan al que tú y yo necesitamos sumarnos. Necesitamos ser parte y debemos ser parte de él. Dentro de 2 semanas tendremos básicamente una campaña evangelística. Eso es una muy buena oportunidad. Y aquellas personas a las que tú has estado testificando, con tu vida y con tus palabras,
Invítalos a que vengan. Es una oportunidad. Óyeme, tenemos un templo nuevo, queremos inaugurarlo. Óyeme, ven a gozarte con nosotros, ven, acompáñame. Y escucharán la palabra de Dios. Mi esposa se convirtió en una campaña evangelística. Y muchos de ustedes también. Si no estás aquí, o si estás aquí sin Cristo, es tu oportunidad de tomar una decisión una vez por todas. ¿Realmente eres tú discípulo de Cristo? ¿Eres tú? Si tú te pararas frente al Señor Jesucristo, ¿tendrías que convencerle a Él o convencer a cualquier persona de que tú eres creyente? Si tú tienes que tratar de convencer a alguien de que tú eres creyente, es muy probable que no lo seas. Porque aquel que es verdadero hijo de Dios es evidente. ¿Es así o no es así? Estoy hablando de más. Es evidente. Si tú tienes que tratar de convencer a alguien que realmente eres creyente, debes convertirte a Cristo muy probablemente. Si estás hasta aquí esta mañana y no lo has hecho, no has tomado una decisión firme, hazlo ahora. Y acuérdate que la oración es solamente un medio, una herramienta para expresar la fe. Esa oración no te salva, es tu fe en Cristo como Señor, Salvador y Dios y Rey y Mesías, el Dios verdadero, el único que puede darte la salvación. A Él tienes que convertirte. No te conviertas a esta iglesia. Como dice, yo me compartí con ustedes el otro día, la semana pasada, un dicho de Keith Green. Y él también dice otro. Que tú vengas a la iglesia todos los domingos no te convierte en un cristiano. Así como ir a McDonald's todos los domingos te convierte en hamburguesa. Es Cristo Jesús que tiene que salvarte. Padre, gracias en el nombre de Él por esta oportunidad de ver lo que tú quieres para nosotros y cómo tú estás redimiendo a un pueblo para tu gloria. Un pueblo que te glorifique, un pueblo que pase la eternidad contigo en salvación, sin pecado, en gozo y en paz contigo. Ayúdanos a sumarnos a tu plan, oh Señor, a tu plan. Mira, oh Dios, pues posiblemente aquí esta mañana haya alguien que todavía no, que quizás en el pasado tomó decisiones, pero no se ha hecho evidente de que realmente son creyentes. Quizás una persona que nunca tomó la decisión y necesita hacerlo esta mañana. Muévelo, Señor, glorifica a Cristo. Si estás aquí esta mañana y necesitas convertirte a Cristo de veras, quisiéramos conversar contigo. Si levantas tu mano ahí en tu asiento, nos vamos a acercar para conversar contigo, orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí esta mañana que desea convertirse a Cristo Jesús de veras? ¿Alguien? Tú levantas tu mano, nos acercaremos a ti para hablar contigo. ¿Alguien? Bien. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sumarnos al plan de Dios para este año 2018? El Señor nos use, el Señor nos mueva. Glorifícate, oh Señor Jesús, en nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén.